tomaron una decisión a partir de lo que opinaron los empresarios, y lo que debieron haber hecho antes de dictar una sentencia no es afectar las causas, sino el origen del problema. Entonces entramos en dos situaciones delicadas. Yo entiendo que la jueza debió habernos citado a todos para ver por qué razón los trabajadores hoteleros gastronómicos estábamos en la vía pública, estábamos en la calle. Que además estamos por una situación que violenta la Constitución Nacional y no nos dan derecho a defensa. Esto es lamentable. Entonces por eso digo que acá la corporación jurídica, la corporación de la justicia, rodeó a una jueza que había equivocado el camino, porque me parece que tendría que habernos citado antes de emitir una sentencia diciendo, a ver, ¿por qué están los trabajadores en la calle? Por un lado. Por otro lado, porque nunca violamos la Constitución Nacional. Si hay una ciudad en este país, o en nuestro país, mejor dicho, que es seguramente el punto de atractivo más importante de Argentina en turismo, es la capital federal. Y en la capital federal hay manifestaciones cada 5 minutos todos los días del año. Y sin embargo, a ningún juez, o a ninguna jueza, o a ningún fiscal se le ocurrió silenciar a los trabajadores en el reclamo. Porque este es el problema. Es cuando quieren callar a un trabajador o a los trabajadores, que además queremos decir, nunca violamos la Constitución en cuanto a cortar el tránsito, en cuanto al descanso de los empresarios, del turismo, nunca lo afectamos. Es decir, ¿dónde vamos a reclamar si no es en la vía pública? Me parece que la corporación judicial ha rodeado a una jueza que se equivocó. Reitero esto, tendrían que habernos sentados. Y yo intuyo por qué no nos sentaron los jueces, porque tendrían que avanzar los jueces sobre el fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión es cómo es posible que un trabajador de Buenos Aires, que una mucama de Buenos Aires, que un mozo de Buenos Aires, que trabaja lo mismo que el mozo de Bariloche, que la mucama de Bariloche, tenga un 18% más de salarios básicos, que es lo que nosotros decimos es inconstitucional. Una de las cosas que se lee dentro de lo que ha sido la sentencia es que se le otorga razón a aquellos que señalan que ha habido efectos lesivos concretos de parte de las acciones del sindicato a algunas actividades turísticas de la localidad. Puntualmente se mencionan las 1000 millas y demás. ¿Ustedes aceptan eso? En primer término, el tema que tomó la jueza no era precisamente lo anterior, sino lo que pasaba en la temporada estival que arrancó posterior a las 1000 millas. Pero por otro lado, volvemos a la hipocresía, porque también dicen que afectamos a Bariloche a la carta. Los cocineros, nuestros orgullosos cocineros de Bariloche, son los peores pagados de todo el país. Entonces, si jerarquizamos la actividad y creemos que Bariloche a la carta debe resaltar precisamente las cualidades, las condiciones de los cocineros de Bariloche en Bariloche a la carta, lo mínimo que pueden hacer los empresarios hoteleros gastronómicos de Bariloche es pagarle por lo menos el mismo salario que cobra un cocinero en Buenos Aires.